Cuando nosotros tenemos un problema, ¿qué es lo primero que hacemos? Analizamos. Y cuando termino de analizar, yo debo tener mis entradas y mis salidas. ¿Pero qué vienen a ser las entradas? Los datos o valores que el usuario va a ingresar por teclado, ¿verdad? Y la salida, bueno, va a ser el resultado que se me pide en el caso, que va a ir hacia el usuario. Las entradas y las salidas deberían almacenarse de una u otra forma en el programa, porque al final tenemos una cajita, ¿no? Esa cajita viene a ser el algoritmo, esa cajita viene a ser el programa. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es cómo almacenar los datos que el usuario va a ingresar al programa. ¿Estamos de acuerdo? Y los datos que almacenamos, o cómo los datos que vamos a almacenar, se van a guardar en algo que se llama variable. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es a declarar variable. ¿Y qué es la declaración de una variable? Es el proceso por el cual nosotros le decimos a una variable su identificador, su tipo de dato y si queremos su valor. ¿Pero qué son cada una de esas cosas? Ahora lo explico con un material. Una variable es una abstracción de celdas de memoria, pero si hacemos o si damos esa definición nos vamos a ir ya a un nivel un poco más bajo y la idea es entender el tema de programación. Como les dije, no estamos utilizando un lenguaje tan técnico, sino queremos que esto se capte. Vamos a decir que una variable es el lugar donde almacenamos algo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Todos conocemos un colador, ¿verdad? Ok, entonces un colador, tomémoslo como una variable. ¿Puedo guardar algo? ¿Sí o no? Sí. Pregunta, ¿en un colador puedo guardar agua? No puedo guardar agua. ¿En un colador puedo guardar pasas? Sí puedo guardar pasas. Entonces, si el colador es la variable, yo le estoy dando alguna, digamos así, una característica. ¿Sí? Le estoy diciendo qué es lo que va a poder guardar. Le estoy diciendo que puede guardar pasas. No puede guardar otra cosa. ¿Y eso qué sería? El tipo de dato. El tipo de dato me dice qué es lo que yo puedo guardar ahí. Más o menos imaginemos un colador, ¿no? Tamaño de un plato. ¿Yo puedo guardar 5000 pasas en ese colador? No puedo, porque en ese colador yo solo puedo guardar entre 0 y 100 pasas, pero no puedo guardar 5000. ¿Cómo sé eso? El tipo de dato, además de decirme qué es lo que puedo guardar, me dice también el rango de valores que puedo guardar. ¿Estamos de acuerdo? Porque si yo le pongo 5000 pasas, digamos que se desborda, ¿no? O sea, se caen las pasas. Lo mismo pasa en las variables. Entonces, una variable debe saber qué es lo que va a poder guardar y sus valores, qué rango van a poder tener. Y bueno, el valor está asociado a lo que yo le voy a dar, ¿no? Y asociado a un tipo de dato. Es decir, yo no le puedo dar, por ejemplo, 5 litros, ¿o sí? No, pues es un valor que no está asociado al tipo de dato. No le puedo dar menos 80 pasas. No está asociado al tipo de dato. ¿Ok? Y en nuestro programa vamos a tener muchas variables. Entonces, ¿cómo saber dónde vamos a guardar? ¿Cómo sé eso? Dándole un nombre, y a ese nombre se le conoce como identificador. Entonces, resumen, una variable es un lugar donde almacenamos un dato, donde vamos a colocar valores. Pero esa variable debe saber qué cosas puede almacenar y cuánto puede almacenar. Y para decirle eso, le doy su tipo de dato. Y luego yo le puedo dar un valor, le puedo agregar, cargar, almacenar o asignar, también se dice, ¿sí? Algo a la variable. Y ese valor tiene que ser de ese tipo de dato. Cuando yo le doy esas características o doy esas cosas a una variable, se dice que yo le estoy declarando. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué es importante decir el tipo de dato? Porque en la computadora, ¿sí? Si por ejemplo yo les digo, ¿qué es esto? 0, ¿verdad?
¿Qué es esto? 0. Y esto, 0. Y esto, 0. Para mí representa lo mismo, pero para la computadora no. La computadora va a trabajar de diferentes formas, porque va a decir, este número no tiene decimales. Este número tiene decimales. Este número está entre comillas simples, entonces tendrá algún significado, ¿no? Y este otro número está entre comillas dobles, que también será diferente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a la computadora tenemos que decirle si la variable va a guardar tipos de datos entero, si va a poder guardar tipos de datos real, si va a poder, si va a poder guardar datos de tipo carácter, o si va a poder guardar datos de tipo cadena. Hay un tipo más de dato que lo podríamos ver, que solamente guarda verdadero o falso, y es el tipo de dato lógico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces creo que aquí nada más ya podemos determinar de qué se trata esto. ¿Ok? Un entero, ¿qué es lo que guarda? Números que no tienen decimales. Entonces, no sé, puede ser 10, o podría guardar menos 96, o 1. ¿Ok? Tipo de dato real, números que tienen decimales. Esto es diferente a esto, ¿verdad? Para la computadora, sí. Menos 10.63. Carácter. ¿Qué es lo que va a poder guardar las variables? ¿O qué es lo que me dice el tipo de dato? Que puedo guardar solo un símbolo que representa, por ejemplo, a una letra, a un número o a un símbolo especial, lo que tenemos en nuestro teclado, ¿no? Algunas de los símbolos que están dentro de nuestro teclado. Por ejemplo, podría guardar una A, o miren, un 0, es diferente, ¿no? O podría guardar también un símbolo especial, etcétera, 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 ¿no? Cadena. ¿Cuándo decimos que una variable es de tipo cadena? Cuando quiero guardar varios caracteres, ¿no? Entonces, yo puedo poner así, nada más un símbolo, ya es una cadena, o también puedo colocar, y bueno, lógico ya está fácil porque ¿qué es lo que guarda? ¿Verdadero o falso? Entonces, esos son los tipos de datos que yo le puedo dar a una variable. ¿Y de qué va a depender el tipo de dato? Creo que ya se sobreentiende, ¿no? De los valores que van a poder tener mis entradas. Si yo quiero guardar la cantidad de libros de una biblioteca, ¿qué tipo de dato tiene que tener mi variable? Entero, porque no existe un libro y medio, no existe 2.3 libros. ¿Sí? Si yo quiero guardar la propina que se le da a un niño, ¿qué tipo de dato tiene que ser? Real, porque 3.5 soles, por ejemplo, le doy. Si quiero guardar el estado civil de una persona, bueno, por ahí dicen algunos cadena y otros dicen carácter, ¿no? Eso va a depender de si quieren guardar toda la palabrita o quieren guardar la primera letra, ¿no? De viudo, soltero, divorciado, no sé qué es lo que va a guardar ahí. Y cadena, cuando yo quiero almacenar varias cosas. Por ejemplo, quiero guardar la dirección de Juan. La variable tiene que ser del tipo cadena. Y por último, si yo quisiera guardar el sexo de una persona, el tipo debería ser lógico, ¿no? Por ejemplo, verdadero para el sexo masculino, falso para el sexo femenino. Entonces ustedes se deben estar preguntando, tal vez hasta este punto, ¿cuál es la razón de diferenciar, por ejemplo, en entero y real, si yo puedo decir acá 100, o en todo caso puedo decir 100.0? Al final, si los quiero sumar, esto es lo mismo, ¿no? 100 o 100.0. ¿Por qué tratar de dar el tipo de dato? Por dos razones principales. La primera es
las operaciones que podemos hacer con esas variables. Por ejemplo, si yo quiero sumar, si yo coloco un valor así y otro valor así, bueno, 20, puedo realizar la suma, ¿ok? Pero yo no puedo realizar, por ejemplo, la suma de dos valores así en C++. ¿Por qué? Porque este tipo de dato no es numérico. Los únicos dos tipos de datos numéricos son el entero y el real. Yo no puedo realizar esas operaciones con una cadena y con un entero. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una razón. Entonces, cada operador va a restringir también las cosas que pueda hacer, o bueno, va a restringir los operandos con su tipo de dato, ¿no?, que pueda trabajar. Y la segunda es que yo no puedo desperdiciar memoria, pues. ¿Ok? Los tipos de datos tienen un tamaño, ¿no? Tienen un rango, dijimos, ¿recuerdan? Entonces, ¿qué me decía el tipo de dato? ¿Qué es lo que puedo guardar? ¿Cuál es el rango de valores? Mientras yo pueda guardar más valores, ¿qué es lo que va a pasar con la memoria? Voy a utilizar más memoria, y ahorita lo vamos a mostrar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ahora, ya, ok, ya aprendí que son los tipos de datos. Por ejemplo, aquí tengo un entero, pero en C++, ¿cómo debo ponerlo? Cuando quiero declarar una variable entero, ¿sí? Cuando quiero declarar una variable real, poner esta palabra. Pero algún alumno va a decir, profesor, pero vi en un tutorial que le ponían esta otra palabrita. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál debo elegir? Y entonces ahí vamos a ir a la documentación. Si vamos a la documentación, nos vamos a encontrar que parecería que existen muchos tipos de datos, ¿se dan cuenta? Y si un alumno directamente se va a ver estos tipos de datos, se estresa porque no sabe cuál utilizar. Es lo que le pasa a muchas personas. No le dijeron que, por ejemplo, aquí tienen un entero, ¿y qué tienen acá? Un rango. ¿Y cuánto de memoria necesita? Bueno, aquí necesita solo 4 bytes. Si es de este tipo de dato, miren, ¿qué es lo que pasa? Cambia el rango, por eso es que les decía, el tipo de dato me dice qué es lo que puedo almacenar y el rango. Aquí me está diciendo que puedo almacenar números sin decimales, y ese es el rango. Ahora vamos al caso que preguntó uno de sus amigos, ¿no? He visto que para colocar o para declarar una variable de tipo real, puedo utilizar estas dos palabras. Vean cuál es la diferencia. Los dos almacenan números con decimales, pero uno tiene un mayor rango. Uno puede almacenar, ¿sí? Miren la cantidad de dígitos, y este de acá almacena mayor cantidad de dígitos. Pero miren lo que pasa con la memoria. Cantidad de memoria. Por eso es que les decía, también hay que tener mucho cuidado con los tipos de datos para no estar gastando la memoria en vano. Si yo sé más o menos entre qué rangos van a estar las entradas o valores que va a ingresar el usuario, entonces yo elijo el tipo de dato. Pero a lo que voy también es a que, como les dije al inicio, aquí tengo un montón de tipos de datos. Yo no tengo por qué estresarme. Recién estoy empezando a programar en C++. Entonces, lo único que tengo que hacer es recordar esto. Para entero, por ahora le vamos a poner para real. Luego que viene, ¿qué le pongo acá? Char, ok. Luego viene para cadena, pongo string. Luego viene lógico. ¿Qué le pongo acá? Ok. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya sé lo que es un tipo de dato. Los valores ya no voy a explicar porque son las cosas que se pueden agregar a esa variable, ¿sí? Teniendo en cuenta el tipo de dato. Y el nombre de la variable es el identificador. Entonces ahora sí estoy listo para declarar variables. Voy a mi código fuente. Bueno, voy a crear un nuevo proyecto. Si quiero sacar este proyecto de acá, bueno, le puedo dar clic derecho y cerrar proyecto. Voy a crear un nuevo proyecto. Bueno, esto ya no lo explico porque ya lo hemos visto. Ejemplo
0,2 sería, tenemos esto acá, vamos a agrandar un poquito, ok. Entonces lo que quiero hacer ahorita es una declaración de una variable, no me interesa esto de acá, voy a poner acá declaración o declarar variables. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se declara una variable? De la siguiente forma, se le pone primero el tipo de dato, a continuación el nombre de la variable o identificador. Ese nombre de variable o identificador tiene ciertas reglas. Por ejemplo, la principal es que no puede iniciar el nombre con una letra, perdón, con un número, siempre tiene que iniciar con una letra. Hay una notación que nos permite o que nos ayuda bastante a manejar sobre todo las funciones en las librerías, que lo vamos a ir viendo a lo largo de este curso, que nos restringe bastante. Por ejemplo, nos dice, tus nombres de tus variables solo tienen que ser con minúscula, no le puedes poner con mayúscula, porque las mayúsculas se utilizan para las constantes. Tampoco puedes utilizar guiones bajos dentro de los nombres, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Entonces luego viene el identificador. Y si quiero, le asigno un valor. Y si no, solamente lo podría dejar así, ¿no? Bueno, tipo de dato, identificador. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces empecemos a declarar algunas variables. Quiero guardar la cantidad de libros. Primero tipo de dato, cantidad de libros, entero, cantidad. Podría ponerle así. Algunos van a hacer esto. Eso no está bien, ¿sí? Nosotros vamos a restringir, como les dije, a que no se deba colocar guiones bajos a los identificadores, sino que utilicemos algo que se le llama notación camello. Es decir, si mi identificador tiene más de una palabra, la primera letra de las otras palabras deben ser con mayúscula. Entonces, de una forma u otra estaría haciendo una separación ahí, por legibilidad sobre todo, de mis palabras. Y si quiero, le puedo asignar un valor que no tiene mucho sentido ahorita. ¿Ok? Quiero almacenar la velocidad. Bueno, la velocidad es real. ¿Estamos de acuerdo? Quiero almacenar un carácter, el estado civil. Estado civil. Bueno, siempre cuando tengan ese tipo de variables, comenten. Ya les dije que estos dos símbolos sirven para documentar. Comenten al costadito y, por ejemplo, le pongo S, soltero, C, casado, y etcétera, 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 ¿no? Quiero guardar un fragmento de un poema. Cadena. ¿Ok? Fragmento. Y por último, quiero guardar el sexo de una persona. Igual puedo comentar al costadito y puedo decir, por ejemplo, verdadero para masculino y bueno, falso para femenino. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ok. Si yo ejecuto el programa, vamos a ver que no tengo ningún error, ni se muestra tampoco ningún mensaje en pantalla. Dense cuenta que este mensaje yo no lo he puesto, es propio del entorno, lo genera cuando termine el proyecto. Y ahora, con este comando, yo escribo, por ejemplo, pongo ahí, ingrese la cantidad de libros. No le pongo salto de línea. Si este comando de acá, borrándole la C, dice salida, ¿cuál será el comando para leer? Sino que ya no con el símbolo menor, menor, sino con el símbolo mayor, mayor. Voy a leer cantidad de libros. ¿Sí? Y para observar de que se está almacenando, voy a colocar la cantidad de libros es, ¿sí? Y a continuación cantidad
Lo voy a correr un poquito acá. De libros. La pregunta del millón es, ¿debo colocarlo entre comillas dobles? Si ejecuto el programa, vamos a ver que me pide la cantidad, entonces yo le digo 100. Doy Enter y miren lo que aparece en pantalla. La cantidad de libros es cantidad de libros. Ya dijimos que cuando está entre comillas, se dice que esto es una cadena de caracteres. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo entre comillas, va a salir específicamente lo que yo estoy colocando ahí. Debería borrar. ¿Para qué? Para que salga el valor que tiene la variable. Y luego, si quiero, puedo poner un salto de línea. ¿Sí? Salto de línea. Y bueno, ahí tengo, por ejemplo, 59 y la cantidad de libros es 59. Con eso ya leí mi variable. Bueno, voy a hacer rápidamente la lectura de los demás porque es lo mismo. ¿Sí? Ingrese la velocidad. La velocidad es... donde va a cambiar si es en la lectura de la cadena. ¿Sí? Y acá velocidad. Bueno, también pueden hacer ustedes un salto de línea utilizando este símbolo entre comillas, esta barrita y N. ¿Sí? Cada vez que quieran hacer un símbolo. Entonces, ejecuto y veo cantidad de libros, bueno, 100, velocidad 63.5 y ahí observo que se está guardando correctamente. Ahora, algo que faltó explicar es lo siguiente, miren, ejecuto y le pongo acá hola. El programa automáticamente se ha saltado las lecturas que estaba o que se iban a hacer a continuación y ha terminado. ¿Por qué creen que pasó eso? Porque le estoy dando un valor a una variable, ¿sí? Pero estos tipos de datos de este valor no es compatible. Le estoy dando un valor que es cadena a una variable entera. Entonces aquí por ahora hay que tener mucho cuidado con eso. Estamos iniciando en programación. ¿Sí? Entonces ahí estaba el problema. Estaba acá ahora sí. Y no hay ningún inconveniente. Ok. Igual, bueno, faltaría nada más copiar acá para... Ingrese en estado civil. Y acá está. Voy a hacer esto para que vean adrede. Voy a colocar vamos a correr y vamos a ver que el programa nos muestra con un icono rojo, ¿sí? Donde hay un error. Muchos alumnos cuando empiezan quieren tratar de solucionar directamente los errores. Y eso es un error porque lo que deberían hacer ustedes es ver en la consola qué es lo que me dice. Estos errores son característicos. Por ejemplo, acá me dice estado no fue declarado. ¿Qué significa que no fue declarado? Que no le di tipo de dato, ¿sí? Que no lo puse en la parte superior. Y si verifico, digo estado, pero recuerdo que lo hice. Ah, ¿qué pasó? No se llama estado, se llama estado civil. Entonces, ese error siempre pasa. ¿Sí? Ejecuto. Y bueno, ahí debo poder leer, por ejemplo, casado, ¿no? Sin ningún problema. Todo. Vamos con la cadena, porque aquí sí vamos a tener que hacer un pequeño cambio. Ingrese el fragmento. Y acá leo fragmento. Bueno, un fragmento de poesía, no sé, ¿no? Es. Listo, ejecuto. Y bueno, todo correcto. Aparece esto, estado civil,
casado, fragmento, entonces le digo dos palabras nada más, bueno, lo de menos, ¿no? Hola, saludos, tal. Bueno, 2, 3, 4 palabras. Miren lo que pasa. Cuando hago la lectura de esta forma, solamente va a leer hasta el espacio. Entonces ahí yo tengo que cambiar. Esto de acá, cuando es una cadena, no se puede leer así. Se tiene que leer con este comando get line y luego poner sin y a continuación el nombre de la variable tipo cadena. ¿Ok? De esa forma, ese es el comando. Pero se van a dar cuenta que pasa algo al inicio, digamos, cuando uno empieza a programar, no encuentra ese error. Voy a ejecutar el programa. Miren, pongo 12, 23.6, civil casado. ¿Qué pasó? ¿Ven que no me pidió fragmento? ¿Ven que saltó automáticamente? Esto pasa porque cada vez que yo estoy ingresando acá un valor, le doy enter, y el enter prácticamente es un salto de línea. Se almacena en un buffer, un lugar de la memoria. Entonces cuando llega a este comando, supone que ya ingresaste porque encuentra el salto de línea. Entonces yo tendría que eliminar ese salto de línea de este buffer. Hay varias formas de hacerlo, yo lo voy a hacer rápidamente. Se utiliza el comando flush y acá std. Pero si ejecuto, creo que este error ya lo vimos, y por ahí ustedes me van a decir que creen que falte. Miren lo que me dice: fflush no fue declarado. Ok, es una función que seguro está en una librería. Bueno, yo conozco eso porque ya lo he utilizado. La librería es stdio, ¿sí? Entonces acá tengo que incluir la librería stdio.h. Ejecuto y ven que ahora ya casado me apareció. ¿Ven? Leyó correctamente la cadena. ¿De acuerdo? Y por último, falta nada más leer el sexo, ¿no? Entonces, igual copio y pego acá. Bueno, había copiado acá. Entonces acá decimos, ingresa el estado civil, perdón, el sexo sería, acá sexo, ejecuto y no debe pasar ningún problema. Soltero, fragmento, hola, saludos. Y el sexo, acá debo darle 0 o 1, ¿sí? 0 falso, 1 verdadero. Por ejemplo, 1, ¿ven? Se almacena el valor, verdadero o falso. Entonces, ¿qué hemos hecho con esto? Con este pequeño código hemos aprendido a declarar variables, ¿sí? Y a leer las variables y escribirlas. ¿Estamos de acuerdo?